Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad vamos a tratar un nuevo tema de derecho constitucional, particularmente el relativo al amparo constitucional en materia de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta materia, como cualquier otra relacionada con la protección de derechos fundamentales, exige un conocimiento profundo por parte de los operadores de justicia y de los abogados litigantes. En el caso de la materia de niños, niñas y adolescentes, existen ciertas particularidades en estos temas a tratar, como por ejemplo el llamado interés superior del niño, el orden público constitucional, así como los aspectos relacionados a las particularidades del procedimiento en sí, que pueden resultar distintas a lo que son otro tipo de amparos constitucional. Vamos entonces a entrar en materia y vamos a iniciar con lo que es el interés superior del niño. El interés superior del niño es un concepto jurídico indeterminado. Un concepto jurídico indeterminado, lo cual significa que sencillamente no existe una limitación en cuanto a su especificación, en cuanto a su alcance, pero sí requiere un conocimiento profundo por parte de los jueces que lo vayan a aplicar para poder establecer en su justa medida la protección adecuada. En este orden de ideas se observa, por ejemplo, que la jurisprudencia ha venido delimitando lo que son las características de este interés superior del niño. Así vemos, por ejemplo, aplicación en forma adecuada, razonable, responsable y ponderada. Es decir, todos estos elementos tienen que ser tomados en cuenta por parte del juez. La aplicación en una forma adecuada, es decir, que se ajuste a lo que se está planteando, razonable con apego a la ley, responsable en el sentido de no ir más allá de lo que realmente se exige y se pide y que tenga una protección que sea justa y necesaria, y ponderada en el sentido de que se debe balancear todo lo que corresponde a el derecho que se está reclamando, siempre tomando en cuenta que el interés del niño está por encima de cualquier otra circunstancia. Asimismo, como característica, tenemos el llamado respeto del sistema constitucional. Se trata de un amparo constitucional, por lo tanto, de protección de derechos fundamentales. Hay que apegarse a lo que son los derechos fundamentales y al conocimiento exacto de esos derechos fundamentales, tanto desde el punto de vista legislativo como de aquella jurisprudencia que haya sido emitida por los tribunales competentes, especialmente las de carácter vinculante que haya emitido en su oportunidad la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Otra característica del interés superior del niño es la discrecionalidad por parte del juez, pero una discrecionalidad que implica que el juez no vaya a aplicar esto ni de manera arbitraria ni de manera irracional. Es decir, si bien es cierto que tiene libertad para hacerlo, debe hacerlo de una manera racional, de una manera razonable, de una manera ponderada, de una manera adecuada como tal. Esto también exige, y es otra de las características cuando hablamos del interés superior del niño, de un dominio impecable por parte de los operadores judiciales de lo que es las instituciones familiares y los institutos procesales. Hay que saber hasta dónde llegan, a qué se extienden, etc. Por ejemplo, si hablamos de un debido proceso, el juez tiene que mantener el concepto del debido proceso dentro de los parámetros adecuados. Igual cuando habla de un derecho a la defensa, igual cuando se habla de una tutela judicial efectiva. Es decir, las instituciones procesales deben ser mantenidas, deben ser protegidas, deben ser respetadas por parte del operador de justicia. Asimismo sucede con las instituciones familiares. Saber en qué consiste la guarda, saber en qué consiste la custodia, saber en qué consiste la patria potestad, el poder de dirigir al niño, etc. De manera tal que la aplicación de ese interés superior del niño no sea desbordada por un conocimiento
no adecuado por parte del juez o porque sencillamente no se ajusta a las condiciones existentes en un determinado momento. Por su parte, también hablamos como ese interés superior del niño, que no todos los tribunales lo van a aplicar. Por eso existe en materia de amparo y en materia de protección de niños y adolescentes tribunales especiales creados con esa finalidad. No se trata, por tanto, del juez civil o mercantil ordinario, no, se trata del juez del OMNA, del juez con especialidad y con conocimiento propio de esa materia y que ha sido formado en esos temas específicamente. Otro principio importante, otra característica importante en esta cuestión del interés superior del niño es la relegación del principio dispositivo. En todos los procesos, con algunas excepciones, rige el principio dispositivo, es decir, el principio de aportación de parte, pero en materia de amparo básicamente no. ¿Por qué? Porque hay un respeto al orden constitucional y específicamente en materia de niños y adolescentes menos todavía. Es decir, no es lo que las partes planteen, no es lo que el accionante solicite, no es lo que el agraviante pida o lo que el agraviado considere que es justo, sino que el principio dispositivo va a estar relegado en el sentido que va a ser el juez resguardando ese interés superior del niño el que va a determinar qué es lo que debe otorgar, hasta dónde debe llegar la actuación del tribunal, hasta dónde se debe prestar la protección adecuada, etc. Y otro principio también, otra característica, es el de la indisponibilidad de los derechos. En materia de niños, niñas y adolescentes, los derechos son indisponibles. Se tratan de derechos fundamentales, los derechos del niño. Por lo tanto, no se puede transigir, no se puede negociar, no se puede relajar la efectividad de la norma por acuerdo entre partes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala, un caso bastante conocido en su momento, estableció que este principio es regulador de la normativa de los derechos de los niños y el mismo se funda en la dignidad del ser humano. Volvemos entonces a hablar aquí de la dignidad del individuo, de la dignidad de la persona, de la dignidad del ser humano, en este caso de la dignidad de los niños y adolescentes. Todo gira, ese es el principio hermenéutico, el principio de interpretación, el principio que va a coadyuvar a la aplicación debida de ese interés superior del niño, es decir, vincular ese interés superior del niño con su dignidad como persona, con su dignidad como sujeto y todo en el contexto de que él mismo va a ser observado para aprovechar al máximo las habilidades y que correspondan a los niños y adolescentes. Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que este principio del interés superior debe aplicarse en forma adecuada y responsable, respetando el sistema constitucional y legal. ¿Qué queremos decir con todo esto del interés superior del niño? Muchas veces en estrados observamos cómo se alega eso de una manera imprecisa, de una manera que no es clara, de una manera que a veces excede los límites adecuados, los límites responsables. Ya con todas estas características que estamos hablando, así como de la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, la citada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos que hay un contexto para su aplicación, la dignidad humana, la responsabilidad, la adecuación, es decir, no sencillamente resolver algo en base al interés superior del niño. Eso requiere una justificación, requiere una interpretación y requiere una interpretación adecuada, justa y razonable. Otro principio que hay que observar en materia de amparo y particularmente en la materia que estamos tratando de niños, niñas y adolescentes es el relacionado con el orden público constitucional. Hemos señalado en otras oportunidades lo que es el orden público como principio procesal, pero aquí estamos hablando del orden público constitucional, es decir, estamos subiendo un escalón más en lo que respecta al orden público. El orden público constitucional no es otra cosa sino el respeto irrestricto de las garantías y normas constitucionales. Su observancia
debida por parte de los operadores de justicia. No pueden relajar las normas, no pueden dejar de acatar las disposiciones constitucionales. ¿Pueden interpretarlas? Sí. ¿Pueden aplicarlas? Sí, pero en su justa medida, lo cual requiere la comprensión del caso. Un ejemplo de esto tiene que ver con una sentencia que dictó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es la sentencia 1187 del 15 de diciembre del 2016, en los cuales la Sala, aplicando el orden público constitucional, deja de un lado las reglas procedimentales ordinarias, en el caso específico de no decretar una inecta acumulación de pretensiones. Una inecta acumulación de pretensiones que, de haberla declarado, la Sala no le quedaba más remedio sino de declarar la inadmisibilidad del amparo ejercido. En este caso, ¿por qué lo hace? Por prevalecer el orden público constitucional. ¿Por qué? Porque aquí estaba de por medio los intereses constitucionales de grupos de personas, no solamente del accionante en amparo, sino de cualquier otra persona que estuviera dentro de esa categoría a que nos vamos a referir. Es decir, privó el interés colectivo y por lo tanto el interés constitucional y de orden público para no decretar en ese juicio una inecta acumulación de pretensiones. En este caso específico, ¿de qué se trató? Se trató de la materia relacionada con la comunidad LGTB, es decir, de homosexuales, gays, transexuales, etc. En el sentido que la Sala consideró que si desechaba, que si decretaba la inadmisibilidad de la demanda por efectos de la inecta acumulación de pretensiones, porque en ese caso específico la demanda de repente fue mal planteada o acumuló pretensiones que no podían juntarse, entonces sencillamente causaba un daño o podía generar un daño a la comunidad LGTB. ¿En qué sentido? Como se trataba de un amparo en el caso de un niño nacido de una relación de una pareja homosexual, entonces decía, si negamos esto, vamos a causar un daño a esta comunidad. ¿Por qué? Porque los derechos de ellos en relación a posibles reclamos en relación a la paternidad y maternidad de niños nacidos de esas uniones homosexuales podría verse afectado. Es decir, se trató de privilegiar el colectivo por encima del caso particular y, por supuesto, al privilegiar el colectivo, automáticamente la Sala decidió admitir el amparo y sustanciarlo y no negarlo aplicando una norma procesal. ¿Qué hizo? Aplicó el orden público constitucional por encima del orden público ordinario o de las normas ordinarias de materia procesal, que en este caso representaría la inecta acumulación de pretensiones. Hay consideraciones a realizar en relación sobre la actividad del amparo en materia de niños, niñas y adolescentes. Aquí vemos que tenemos, por ejemplo, que las decisiones deben ser coherentes, es decir, que estén ajustadas a las pretensiones ejercidas, que tengan un sentido en relación con lo reclamado y no sencillamente al criterio del juez, a lo que el juez piensa, a lo que el juez estima. No, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una relación de causa-efecto, tiene que haber una coherencia entre la situación planteada y el derecho que ha sido reclamado. Para esto, la Sala ha realizado algunas indicaciones que son importantes. Primero, que se debe ser prudente en cuanto al margen de discrecionalidad. La discrecionalidad que puede operar, y ya lo dijimos, en base al interés superior del niño, tiene que ser razonable. Si bien el juez puede hacer una actuación que vaya más allá de lo peticionado, de lo pedido, etcétera, ir un poco más allá o tratar otras materias diferentes, siempre bajo un aspecto razonable. Es decir, no traer las cosas a su libre criterio. Es porque existe un vínculo, porque existe una unión, porque existe una relación entre todas las cosas que han sido planteadas. Dentro de este tipo de amparo, como en la mayoría de los amparos,
se debe tener en cuenta que la violación o el acto lesivo debe ser flagrante, grosera e inmediata por parte del sujeto. ¿Sobre qué? Sobre las garantías constitucionales. Es decir, no cualquier violación a la Constitución da lugar a un amparo. No cualquier acto lesivo que pueda calificarse como tal da lugar a un amparo. El amparo se da como un recurso extraordinario, como un medio de protección extraordinario que procede cuando no hay un medio ordinario para esto y solamente cuando se produzca esa situación. Es decir, que el acto lesivo sea de tal gravedad, de tal flagrancia, de tal importancia que requiera la intervención oportuna por parte del tribunal. De no ser así, las partes siempre tendrán la posibilidad de acudir a los medios ordinarios, entendiendo que el amparo es un medio extraordinario de protección constitucional. Dentro de este tipo de amparo de niños, niñas y adolescentes se pueden decretar medidas cautelares para asegurar la efectividad del fallo. Normalmente en los amparos corrientes que no traten sobre niños y adolescentes, es bastante difícil que el tribunal decrete medidas cautelares. ¿Por qué? Porque dado que el amparo es un procedimiento expedito, es un procedimiento muy rápido, el tribunal no va a tomar una medida cautelar cuando tiene que resolver el fondo de manera célere, de manera más que inmediata. Entonces, para evitar esas confusiones y evitar posibles anticipos de opiniones, etcétera, por lo general no se dictan medidas cautelares. En materia de niños y adolescentes, la Sala Constitucional ha señalado que sí es procedente la medida justamente para garantizar los derechos del niño y evitar así que el fallo que se vaya a dictar a la brevedad posible pierda efectividad porque aconteció una situación que no fue debidamente protegida en su momento. La otra característica en relación con niños y adolescentes, el amparo en este sentido, que las medidas cautelares no se van a decretar tomando en cuenta los elementos que comúnmente se requieren, es decir, el llamado fumus bonis juris y el periculum in mora. Aquí bastará con que el hecho haya sido debidamente alegado y que existan medios probatorios suficientes con el libelo presentado para decretar la medida cautelar. En cuanto a la participación del Ministerio Público en esta materia, el mismo debe tener una participación activa y destacada, para lo cual deberá denunciar cualquier irregularidad procesal en que se haya incurrido en el mismo. Esto, ¿por qué lo destacamos? Básicamente, porque en muchas oportunidades hemos visto que el Ministerio Público, los fiscales que intervienen en los procesos, no tienen esa actuación destacada que señala la Sala Constitucional. Sencillamente se limitan a comparecer, a hacer algún tipo de alegato, no, en ese sentido o en el sentido que corresponda. Pero no tienen ese ímpetu en muchas oportunidades y eso en materia de niños y adolescentes es vital. En todas las materias de amparo es importante, pero en esta es vital. El Ministerio Público debe intervenir y debe señalar todo lo que corresponda para que sea efectiva la protección constitucional. Asimismo, se ha señalado que en materia del procedimiento de amparo, el mismo puede ser resuelto sin necesidad de audiencia oral, siempre que lo alegado sea de urgente resolución y existan los motivos suficientes y las pruebas suficientes para pronunciarse en tal sentido. Si esto no es así, sencillamente el juez debe convocar a la audiencia pública y oral para que las partes debatan en el proceso correspondiente del amparo todo lo que tengan que ver con sus defensas y con sus argumentos del caso. Por último, si se realiza la audiencia oral, la pauta que ha establecido la Sala Constitucional es que deben ser oídos los niños y adolescentes, debiendo el juez ponderar lo que estos manifiesten, es decir, tomar en cuenta sus opiniones, tomar en cuenta sus preguntas, pero siempre con la debida protección. ¿Por qué? Porque está de por medio su interés superior. Si esto amerita a que el niño sea escuchado en privado por el juez, eso es procedente.
Si el juez considera que el niño por su capacidad o el adolescente por su capacidad puede exponer eso públicamente y no va a ser afectado, podrá ser oído públicamente. Pero su deber es ponderar la declaración y establecer previamente a tomar la misma si el niño está en base a sus capacidades debidamente facultado o puede ser oído dentro de la audiencia pública. Del resto, él deberá protegerlo y oírlo en privado. Todo lo que tiene que ver con la materia de niños, niñas y adolescentes es de vital importancia en lo que respecta a la función jurisdiccional. Para esto, por lo tanto, como hemos señalado, se requiere un manejo impecable de las instituciones familiares, se requiere un manejo impecable de lo que es los conceptos como el interés superior del niño y se maneja y se requiere un manejo impecable también de las garantías constitucionales. Para esto, el juez tiene que estar preparado, las partes tienen que estar preparados, el Ministerio Público tiene que estar preparado. ¿Eso qué implica? Entre otras cosas, tener conocimiento adecuado de la jurisprudencia, leer las decisiones de la Sala Constitucional, estar al tanto de la actualidad de esas decisiones y en base a eso me permito recomendar la lectura de la decisión del 15 de diciembre del año 2016, en la cual citamos anteriormente y se resuelve un caso de maternidad subrogada y familia homoparental. En esta decisión, la Sala hace una interpretación vinculante del artículo 77 constitucional, el cual tiene que ver con lo que es la jefatura de familia, concatenado a su vez con el artículo 21 que establece el derecho a la igualdad y la no discriminación. Es importante, repito, tener ese conocimiento, manejar las instituciones procesales y constitucionales de manera que esa protección al niño sea integral y se respete su interés superior. Muchas gracias por su atención.